Para ver los orígenes de la humanidad, tenemos que retroceder en el tiempo 6 millones de años, fecha en la que los ancestros de los humanos y los ancestros de los chimpancés se separaron definitivamente. El género de los primates, como tantos otros, se fue diversificando a medida que se extendía a nuevos climas. Pero el género Homo, en el cual se encuentran todas las especies humanas, no se consideró hasta hace 2.500.000 años, que es cuando se encuentran los fósiles más antiguos de Homo habilis, la especie humana más antigua conocida. En este video vamos a usar el término humano para referirnos a las especies homínidas, ya que técnicamente son subespecies de una misma. Digo esto para que imaginéis humanos actuales viviendo en la prehistoria, eran muy diferentes. Durante muchísimas generaciones, el humano apenas se distinguió del resto de animales de su entorno. Si pudieras viajar y ver a un clan humano de hace 2 millones de años, verías madres cuidando a sus bebés, niños despreocupados jugando en el fango, adolescentes de mal temperamento que ya habrían empezado a reproducirse a corta edad, ancianos que solo querrían que les dejaran en paz, machos intentando ganarse a las hembras locales y matriarcas ancianas que ya habrían visto todo lo que esa sociedad podía ofrecer. Estos humanos arcaicos amaban, jugaban, formaban amistades íntimas y competían por el prestigio social, pero esas cosas también las hacen los primates, los elefantes o los delfines. No había nada de especial en ellos. Nadie, ni siquiera esos primeros humanos, imaginaban que algún día sus descendientes viajarían a la luna, descubrirían el átomo y el código genético y escribirían vastos libros. Eso último no lo podrían imaginar porque no tenían escritura. Lo más importante que tenemos que saber es que durante gran parte de la historia, las especies humanas han sido animales insignificantes que no ejercían más impacto en el mundo que cualquier otro animal. Estamos acostumbrados a pensar que somos la única y más perfecta especie humana. Eso se debe a que durante los últimos 30.000 años no hemos convivido con ninguna otra especie con la capacidad de razonar, pero ese egocentrismo humano es muy distinto a la realidad, pues durante los más de 2 millones de años en los que las especies humanas han existido, el Homo sapiens solo ha vivido unos 300.000 años aproximadamente, y gran parte de ese tiempo se vio forzado a compartir el planeta con sus especies hermanas. Es por eso que voy a usar la palabra sapiens cuando esté hablando de nuestra especie humana. Los humanos empezaron a expandirse rápidamente saliendo de su cuna en África Occidental, pero debido a los distintos climas y ecosistemas, estos tuvieron que evolucionar de distintas formas para sobrevivir. Recordemos que no modificaban su entorno. Los humanos se expandieron por los continentes de Europa, África y Asia. Mientras que América y Oceanía no serían pobladas por humanos hasta la llegada de los sapiens. En Europa surgieran distintas especies como los Homo antecesor, los Homo heidelbergensis o el conocido Homo neanderthalensis. Más al oriente, en Asia existió el Homo denisovano. Debemos destacar al Homo erectus, que se expandió por gran parte de África y Asia, aunque se concentró más en Asia Oriental, actual China. En la isla de Java, en Indonesia, vivió el Homo soloensis, que estaba adaptado a la vida en los trópicos. En la isla de Flores, también en Indonesia, los humanos arcaicos se volvieron enanos puesto que la comida en la isla era muy escasa. Se les conoce como Homo floresiensis. Mientras todo esto ocurría en Europa y Asia, en África la evolución no se detuvo. Destacan especies como el Homo rudolfensis, Homo ergaster, y nuestra especie, Homo sapiens. Es una falacia común creer que la evolución hominida fue lineal y que una especie dio paso a otra. Sin embargo, esto es completamente erróneo. La evolución no es lineal, es más similar a un árbol, una que se ramifica más y más a medida que pasa el tiempo. Todas las especies que hemos mencionado convivieron juntas durante miles de años y algunas se apartaron. En 2015 se encontró un fósil de un humano híbrido entre neandertales y denisovas. Para entenderlo solo tienes que pensar que en la actualidad coexisten varias especies de osos pardos, polares, negros. Algo que caracterizó a este género es su gran cerebro. Los felinos tienen un cerebro de 200 centímetros cúbicos, los humanos de hace 2 millones de años tenían un cerebro de 600 centímetros cúbicos, los sapiens tenemos un cerebro de 1400 centímetros cúbicos. Podríamos caer en la falacia de cuánta inteligente se es, mejor, pero los felinos son poco inteligentes y sobreviven. Es más, hay seres sin cerebro que viven perfectamente. ¿Porque el género Homo fue el único de todo el reino animal que ha desarrollado tanto sus cerebros? Pues porque un cerebro es un gasto enorme de recursos. Un cuarto de todas las calorías que consumes cada día son destinadas solo al cerebro. El cerebro de los sapiens supone el 3% de su peso corporal. Los humanos pagaron ese gran desarrollo cerebral de dos maneras. En primer lugar, pasaban mucho más tiempo buscando comida, y en segundo lugar, sus músculos se atrofiaron.
Porque la evolución funciona así, si quieres tener una habilidad tienes que renunciar a otra porque los nutrientes son limitados y cuando se habla de sobrevivir, cada caloría cuenta. Esto es una buena estrategia para algunas cosas pero horrible para otras. Un chimpancé no puede ganar a un sapiens es una discusión, pero puede despedazarlo como si fuera una muñeca de trapo. Y sin embargo esto no se tradujo en un avance tecnológico, durante estos 2 millones de años la inteligencia humana no ha dejado de crecer y sin embargo el 96% de la tecnología que usamos hoy, se desarrolló en estos últimos miles de años. La tecnología humana estuvo estancada en algunos cuchillos de pedernal y palos afilados durante mucho tiempo. Otro rasgo singular de los humanos es que andamos erectos sobre las extremidades traseras. Al ponerse de pie era más fácil observar la sábana, es busca de depredadores o presas, y los brazos que ya no se usaban para desplazarse se empezaron a usar para recoger objetos, porque los humanos no tenían garras para despedazar a sus presas pero sí unos cuchillos de piedra con las que cortarlas, las herramientas compensaron bastante la pérdida de fuerza física. Pero andar erguido tiene su lado negativo, todos nuestros ancestros desde que la vida salió a tierra firme habían caminado sobre 4 patas, y nosotros heredamos unos esqueletos cuadrúpedos, que además estaban preparados para soportar el peso de una cabeza más pequeña, el paso al bipedismo fue muy duro y existió un gran cambio en nuestro cuello, columna y caderas, la tortícolis asoló a los humanos durante miles de años. Las mujeres lo pagaron más, porque el tener unas caderas más estrechas para poder caminar rectas redujo el canal del parto, algo contraproducente cuando las cabezas de los bebés se hacían precisamente más grandes, las mujeres empezaron a tener parto adelantados, cuando el bebé tenía aún sí cráneo sin formar por completo era más fácil expulsarlo, es por eso que los bebés nacen con el cráneo sin terminar de acomodarse en su posición es por eso que los bebés humanos son tan indefensos comparados con bebés de otras especies, porque técnicamente no están terminados cuando salen al mundo. Los bebés humanos necesitaban cuidados de sus madres para poder sobrevivir, necesitaban protección y educación básica, esto potenció las habilidades sociales de los humanos ya que les forzó a vivir en familia, de hecho la familia surgió así, la mujer cuidaba a su hijo por instinto materno y el padre se quedaba por amor a la madre, aunque con el tiempo se encariñaba también con el infante, básicamente igual que ahora. Pero los bebés no recibían el cuidado solo de los padres, también de otros sapiens de la manada. Así se formaron las tribus, todos se conocían desde pequeños, todos habían visto crecer a todos y todos estaban dispuestos a defender a sus compañeros, esto dio lugar al tribalismo y a la identidad de grupo, que con el tiempo evolucionaron a los nacionalismos, pero eso lo veremos más adelante. La educación también supuso un cambio importante, a diferencia de los animales que siguen sus instintos y algunas cosas que hayan aprendido mediante experiencias propias, los humanos podían heredar los conocimientos de sus padres. Esto supuso un salto importantísimo en la historia humana, porque si un inventor moría, su invento no se perdería, puesto que sus compañeros habrían aprendido a usarlo, lo cual permitió y aceleró el avance humano. Un cerebro grande, el uso de utensilios, capacidades de aprendizaje superior y estructuras sociales complejas fueron ventajas enormes, que nos permitieron convertirnos en la especie más poderosa de la Tierra. Sin embargo, durante los 2 millones de años de existencia humana, siempre tuvimos estos avances, y sin embargo el avance humano fue muy lento en un inicio. Los humanos eran criaturas bastante débiles, vivían con miedo constante a los depredadores y raramente hacían grandes cazas, esa imagen que tenemos todos de un grupo de humanos arcaicos cazando mamuts rara vez ocurrían realmente, los humanos vivían de la caza de insectos, reptiles, pequeños mamíferos y de cadáveres de animales muertos. De hecho, los utensilios de piedra de esta época se usaban principiantes para romper huesos en busca de la médula, algunos investigadores creen que los humanos arcaicos eran carroñeros. Si estos humanos observaban a unos leones devorar una jirafa, esperaban pacientemente hasta que terminaban, después de los leones llegarían las hienas y después de ellas, los chacales que aprovechan lo que queda, cuando todo eso ha pasado, los humanos se acercan y extraen el último tejido comestible que queda, la médula. Durante miles de años, la médula pudo ser la base de la dieta humana. La posición de los humanos en la cadena alimenticia fue, durante milenios, estar fijos en el centro, cazaban animales más pequeños y eran decorados por animales más grandes, eran presas y depredadores a la vez, como cualquier animal. No fue hasta hace 400.000 años cuando los humanos empezaron a cazar animales grandes de manera habitual, y no fue hasta hace 100.000 años con el auge del Homo sapiens que los humanos se colocan en la cima de la cadena alimenticia.
Este salto tan grande tuvo consecuencias enormes. Otros animales que están en la cima de la pirámide como los leones o los tiburones, evolucionaron durante millones de años para alcanzar esa posición. Esto permitió que las presas también evolucionaran para evitarlos. Cuando los leones se hicieron más mortíferos, las gacelas se hicieron más rápidas, había un equilibrio, precario, pero estable. En cambio, la humanidad alcanzó tan rápidamente la cima que el sistema no tuvo tiempo de adaptarse, ni siquiera los humanos lograron adaptarse a su propia hegemonía. La mayoría de depredadores dominantes son majestuosos, tantos años de evolución les han dotado de mucha confianza en sí mismos. Sapiens, en cambio, aún conserva la inseguridad de un animal que teme ser cazado, tenemos las armas de un cazador y el miedo de una presa, y eso es una combinación muy mala. Porque nuestras armas se desarrollaron mucho más rápido que nuestra biología, y a pesar de que tengamos armas que nos hacen depredadores dominantes, nuestros instintos siguen siendo de un animal débil, y eso nos hace doblemente crueles y peligrosos. Solo hace falta saber un poco de historia para saber que algunas de las cosas más aberrantes se hicieron por el miedo humano, y como ciertos personajes políticos han usado el miedo para llegar al poder, quién sabe cuántas personas hayan muerto por este salto tecnológico tan repentino. Otro salto muy importante fue la domesticación del fuego, y uso la palabra domesticación porque la mayoría de investigadores están de acuerdo en que los humanos arcaicos creían que el fuego era un animal más. Se sabe que algunos grupos humanos aislados usaron el fuego hace 800.000 años, pero no fue hasta hace 300.000 años que se generalizó. Los erectus, los sapiens y los neandertales usaban el fuego de manera cotidiana, era una fuente de luz y calor, y un arma defensiva contra los depredadores. En un principio solo se le usó para esos dos objetivos, pero tiempo después las tribus pidieron haber incendiado los alrededores para despejar el terreno y facilitar la caza de animales pequeños en los restos. Pero lo mejor que hizo el fuego fue cocinar, esto permitió a los humanos digerir alimentos que no se pueden digerir crudos como lo son el trigo, el arroz o las patatas. Además, el fuego mataba gérmenes peligrosos que estaban presentes en la carne y los hacía mucho más fáciles de masticar. Mientras que un chimpancé puede tardar 5 horas en acabar una comida, un humano lo puede hacer en menos de 1 hora. Pero lo más importante es que cocinar los alimentos nos permite procesar proteínas que nuestros jugos gástricos no pueden digerir por sí solos. Esas proteínas son importantísimas para el desarrollo de nuestro cerebro, seguramente fueron esas proteínas las que permitieron un desarrollo aún mayor de nuestra inteligencia. El fuego abrió también la primera brecha entre el ser humano y los demás animales. El poder de una especie había dependido siempre de su biología, la fuerza, la velocidad, la resistencia. La especie humana fue la primera en desafiar esta regla, usando activamente elementos de su entorno para su beneficio. Pero a pesar de ese gran avance, los humanos siguieron siendo criaturas marginadas. Ahora podían asustar leones, quemar bosques e iluminar las noches frías, pero a pesar de todo esto, los humanos no eran una especie dominante. Se cree que en todo el mundo habría apenas 1 millón de humanos, y menos de 100.000 sapiens, que estaban en un rincón de África comiendo médulas. Los investigadores no se ponen de acuerdo en cuándo aparecieron los Homo sapiens, pero están de acuerdo en que hace 150.000 años, África estaba habitada por sapiens idénticos a nosotros físicamente. Si vieras uno de ellos vestido y caminando por la calle, te parecería una persona completamente normal. También están de acuerdo en que hace 70.000 años algunos tribus de sapiens migraron a Medio Oriente y de ahí se expandieron rápidamente por Europa y Asia, pero esas regiones ya estaban pobladas por otras especies de humanos como los neandertales, especie que por cierto, no era estúpida como la ficción nos ha hecho creer, de hecho tenían una inteligencia idéntica a la humana y cuidaban de sus compañeros enfermos. Se han encontrado fósiles de neandertales con discapacidades físicas graves que sobrevivieron hasta la edad adulta. ¿Qué ocurrió cuando estas dos especies se encontraron? Pues el resultado es tristemente predecible. La guerra de los 10.000 años, así es como se le apoda al conflicto entre sapiens y neandertales, un conflicto en el que se cometieron asesinatos en masa y violaciones por parte de ambos bandos, y que acabó con el genocidio de una especie entera. Bueno, eso es lo que dice la teoría de la sustitución, que habla de una guerra entre especies. Pero también está la teoría de entrecruzamiento, que dice que neandertales y sapiens pudieron tener buenas relaciones, e incluso llegar a aparearse. Lo más probable es que fuera una mezcla de ambas teorías. Habría casos donde una tribu de neandertales y sapiens llegarán a llevarse bien, y otros en donde se enfrentarán en una guerra que acabará con el fin de una de las dos tribus.
Si la teoría del entrecruzamiento es cierta, significa que las razas humanas tienen diferencias genéticas grandes, aunque seguiríamos siendo todos de la especie Homo sapiens, los europeos tendrían ADN de neandertales, y los asiáticos tendrían ADN de Homo denisovano y Homo erectus. Durante mucho tiempo se intentó ocultar esta teoría porque existía el miedo de empeorar el racismo. Solo tienes que imaginar lo que habría pasado si los nazis hubieran descubierto esto. Habrían dicho que son una especie superior por sus genes neandertales o alguna locura así. Era una caja de Pandora que no querían abrir. Pero en 2010 se consiguió reunir algunos genes en buen estado de los fósiles de neandertales, y se compararon con el ADN de personas europeas. Había una coincidencia del 7%, en la actualidad se cree que rasgos como el pelo rubio o pelirrojo, los ojos azules o incluso la piel clara pueden ser herencia de los neandertales. Algo similar pasó en Asia. Se cree que los ojos rasgados de Asia Oriental pueden ser herencia del Homo denisovano. Sin embargo, es imposible hablar de una fusión de especies, pues el ADN de estas especies en nosotros es reducidos, más bien fueron algunos casos por cada tribu, que con el tiempo se empezaron a disparar, de forma de los sapiens acabaron absorbiendo a los neandertales como parte de su especie. Cabe preguntarse qué habría pasado si estas especies no se hubieran extinguido. Estamos tan acostumbrados a considerarnos como la única especie racional que cuando Darwin señaló otra posibilidad, mucha gente se ofendió. Quizás en la Biblia Jesús habría muerto para perdonar los pecados de los denisovanos, quizás el Corán hubiera hablado de un paraíso para todas las especies humanas, quizás la Declaración de Independencia de Estados Unidos hubiera sido redactada por un neandertal, o quizás la Revolución Francesa hubiera sido liderada por Homo erectus. Podemos imaginar muchas situaciones, pero ¿saben algo? Nada de esto podría haber pasado porque hace unos 50.000 años los sapiens eran muy distintos a neandertales y denisovas, no solo en su ADN, sino también en su forma de pensar. Para entender por qué los sapiens nos impismos a las demás especies humanas, debemos entender qué es la revolución cognitiva. Hasta hace unos 70.000 años, no había diferencia alguna entre sapien y los demás humanos intelectualmente hablando. De hecho, en el primer enfrentamiento registrado entre sapiens y neandertales, ganaron los neandertales. Hace unos 100.000 años, algunas tribus de sapiens migraron al actual Israel, que estaba dominado por los neandertales y, digamos que la política migratoria de los neandertales era bastante dura. Eso junto con los parásitos y un clima al que los sapiens no estaban adaptados impidió que pudieran asentarse. Este número escaso de logros ha hecho creer a los expertos que la estructura cerebral de los sapiens de esta época era muy distinta a la nuestra. Tenían nuestro mismo aspecto, pero sus capacidades de aprendizaje, memoria y comunicación, si bien estaban más desarrolladas que las de otros animales, eran más limitadas que las nuestras. Estos sapiens no podrían haber aprendido español, entender el dogma cristiano, seguir alguna ideología, economía o entender la ciencia. Y lo mismo al revés, nosotros habríamos tenido muchas dificultades para entender su forma de pensar y su sistema de comunicación. Pero entonces, hace aproximadamente 70.000 años, Homo sapiens empezó a hacer cosas muy especiales, volvieron a intentar salir de África y esta vez desplazaron a los neandertales y a todas las demás especies humanas en apenas unas decenas de miles de años, poblaron casi toda Europa y Asia, y hace 45.000 años llegaron a Australia, un continente que hasta entonces no había pisado ningún humano. En el período de tiempo comprendido entre hace 70.000 años y hace 30.000 años se inventaron las vacas, lámparas de aceite, arcos, flechas y agujas, las primeras muestras de arte y joyería. De esta época también datan las primeras señales de creencias religiosas, comercio entre tribus y estratificación social. El resto de especies humanas y los sapiens anteriores a la revolución cognitiva se organizaban en tribus de alrededor de 100 personas. Cuando se superaba este número, el orden social se rompía y la tribu se dividía en dos. Esto, sumado al hecho de que eran nómadas y se movían de lugar varias veces a la semana, facilitó su expansión. Sin embargo, con la revolución cognitiva los sapiens mostraron una mayor capacidad de cooperación y las tribus se hicieron más grandes, llegando a las 500 personas. Fue un cambio total en la estructura cerebral humana. ¿Por qué ocurrió en los sapiens y no en el resto de especies humanas? Fue completamente aleatoria. Pido pasar en cualquiera de las otras, solo que nosotros la tuvimos antes. Es en este punto se separan la historia y la biología, pues la humanidad empieza a crear cosas que no dependen del código genético y que son simples invenciones humanas, como lo son la moral, la religión o los estados-nación.
Además, aquí apareció algo tan común como el chismorreo, pese a parecer algo sin importancia, permite conocer a una persona sin hablar directamente con ella, a través de información de otros. La capacidad del ser humano para conocer personas tiene un límite. Un sapien no podía conocer íntimamente todos los sapiens de su tribu, pero podía recibir información sobre ellos a través de conocidos en común, algo que sigue pasando hoy en día. Tú no conoces íntimamente a todos tu barrio, pero conoces a personas que conocen a otras personas y así, puedes saber cosas de personas que no siquiera has visto. Aquí la regla que dijimos antes de que toda la tribu se conocía se rompe. Cada tribu de sapiens estaba dividida en camarillas de en torno a 50 individuos, pero que se relacionan íntimamente con las demás camarillas, compartían idioma, religión e identidad tribal. La organización de cada camarilla era similar a la de las tribus de neandertales. Si se superaba el número límite de 50, la camarilla se divisa en dos camarillas que seguían siendo parte de la misma tribu. El funcionamiento de cada camarilla era bastante jerárquica. El miembro dominante, que podía ser macho o hembra, se llama jefe tribal. Los demás machos y hembras mostraban sumisión al alfa, inclinándose ante él y regándole objetos y alimentos. El jefe tribal decidía a dónde se debía mover el grupo, si ir a la guerra o establecer una alianza con la tribu vecina, etc. Además, el jefe tribal tenía el poder de aparearse con cuantas personas quisiera. Algunos jefes tribales eran bastante solidarios, otros eran tiránicos y se apropiaban de casi todos los bienes. Si dos sapiens ambicionaban el poder, intentaban reunir a la mayor cantidad de partidarios posibles, se podían formar varias tropillas lideradas por los reclamantes al poder. Esto podía acabar en una guerra interna, o en una división de la tribu en varias tribus lideradas por quienes ambicionaron el poder. Es en esta época cuando surge la capacidad humana de imaginar cosas que no existen, como lo son las empresas, las naciones, las leyes, la moral, las religiones, cosas que no existen como algo físico, sino dentro de la mente humana. Las tribus antiguas sustentaban su existencia en rituales y tribalismo, de forma similar a las actuales naciones que sustentan su existencia en nacionalismo, y en algunas ocasiones, en religión. Aquí también nacen las ideologías. El capitalismo es una forma más compleja de las tribus jerárquicas de hace 70.000 años, y el comunismo es una versión un poco más compleja que las tribus solidarios donde todo se repetía entre los miembros. Aquí es cuando se puede hablar del inicio de la cultura, y en cierta forma también de la historia, aunque la escritura no se inventaría hasta muchos después, en el 3500 antes de nuestra era. La isla de Sentinel del Norte fue poblada hace 60.000 años, y aún ahí sigue existiendo una tribu aislada del resto del mundo, y aunque podamos caer en el etnocentrismo y llamarlos incivilizados, lo cierto que su sociedad se sustenta en las mismas bases que la nuestra, en mitos imaginados. Si viajamos a esta época, podríamos entender perfectamente su sociedad, aunque podríamos no estar de acuerdo con su forma de vivir. El caso es que, hace 70.000 años, existían humanos idénticos a nosotros.